Es uno de los capítulos más importantes debido a la evolución en cuanto a su conocimiento. Hemos visto experimentalmente en la pericia, hemos visto una de las conexiones más simples como es el cerebelo, y ahora vamos a tratar de explicar cómo podemos nosotros memorizar desde el punto de vista molecular, sináptico, etc. Nuestro estudio se va a centrar en el hipocampo, y en esta estructura tan simple podemos estudiar las conexiones que se realizan entre ellas para consolidar la memoria. Veamos que vienen aferencias que se dirigen hacia esta estructura, que es la circunvolución dentada, y se va a dirigir la información al cuerpo de Amón, o la asta de Amón, que tiene 4 subdivisiones. De ellas, en memoria nos interesa estas 2, la CA3 y CA1, que se denominan así. Desde el núcleo dentado van aferencias que toman contacto con células de esta capa de CA3, y de estas se dirigen a CA1, y por otra parte una aferencia hacia el fornix. Miren, una descripción simple, sintética, de lo que significan estas conexiones. Ahora vamos a tratar de comprender el director K. Entonces, expliquemos cómo se pueden producir los rasgos de memoria. Es interesante, y este primer término que vamos a describir, potenciación a largo plazo en el hipocampo. Una neurona con sus aferencias o sus dendritas, y sobre la cual vienen 2 tipos de aferencia, una aferencia 1 y una aferencia 2. Se mandan estímulos, y acá está cómo se ha hecho este experimento. Se mandan estímulos primeramente para establecer una línea de base, estímulos cada minuto durante 15 a 30 minutos, o sea, un estímulo, para obtener esta línea de base, una respuesta basal. A continuación, para inducir lo que se llama esta potenciación a largo plazo, es decir, que las células respondan permanentemente o durante mucho tiempo o con mayor fuerza, se proporciona entonces un estímulo tetánico. ¿Qué significa tetánico? Alcanzar un estímulo supraumbral y durante mucho tiempo. En este caso, una corta salva de estimulación de elevada frecuencia, 50 a 100 estímulos, se va a mandar acá a una tasa de 100 por segundo. Bien, entonces tetanizamos esta sinapsis, y ¿qué obtenemos? Obtenemos luego de la tetanización respuestas mucho más amplias y de mayor duración. Esta estimulación tetánica, como dice la leyenda, induce por lo tanto la potenciación a largo plazo, y la estimulación de prueba posterior evoca este potencial postsináptico excitatorio mucho mayor de lo que era durante el periodo basal. Si mandamos un estímulo similar posteriormente en esta aferencia 2, no obtenemos modificaciones respecto a la línea de base, y como podemos ver en esta imagen, se mantiene el mismo tipo de respuesta. Por lo tanto, nos dice que existe una especificidad en cuanto a la respuesta. Hemos logrado entonces potenciar una respuesta en este sistema de sinapsis. Hemos logrado una potenciación a largo plazo. Bien, sigamos. Para que se produzca esta potenciación, tenemos este ejemplo muy bonito, es un ejemplo muy simple, donde se van a mandar estímulos visuales y olfatorios. Visuales asociados
olfatorios, ambos, de una rosa. ¿Y qué es lo que se evoca? Se evoca una respuesta potenciada cuando ambos estímulos son simultáneamente emitidos. Para lograr esta despolarización, la sinapsis entonces, esta sinapsis, debe ser estimulada a frecuencias elevadas para causar una sumación temporal, que significa que este estímulo tiene que mandar a una frecuencia alta, el visual, y también este estímulo a una frecuencia alta. Pero veamos, una frecuencia alta de este estímulo es una sumación temporal. Y ambos, si ambos asociamos, entonces tenemos una sumación espacial. Esto se denomina cooperatividad. Y vemos nosotros que esta asociación entre este estímulo visual y olfatorio produce estas respuestas potenciadas. Pero si nosotros, ahora vamos a ver como la referencia 2, ¿verdad? Como la referencia 2, mandamos un olor a cebolla, no tiene esa misma respuesta. Es decir, como en el anterior ejemplo, nosotros vemos de que, caramba, observamos nosotros, igual que en esta imagen, existe una selectividad de las respuestas. Estamos entonces explicando hasta ahora lo que es la potenciación de estas respuestas. Veamos ahora y analicemos esta imagen. En esta figura, arriba, estamos estudiando la sinapsis de un ion o de un neurotransmisor que es el glutamato. El glutamato tiene dos receptores específicos, bastante interesantes. Uno, que es ligando dependiente, acá, donde la estimulación produce la entrada de sodio, que se llama AMPA, y este otro que es un receptor específico también para el glutamato, que es el NMDA. La diferencia es interesante porque por una parte este NMDA tiene un portero que es el magnesio. Cuando se produce la liberación de glutamato, va a producirse la estimulación de este receptor y la entrada de sodio, y como consecuencia ustedes saben que se produce un potencial postsináptico excitatorio. Para que se produzca la activación del NMDA, necesitamos un estímulo mucho más fuerte, de manera que el ion magnesio sea desplazado, este portero sea desplazado, y se permite entonces, y acá viene lo fantástico, en este receptor, además de la entrada de sodio, se produce la entrada de calcio. Una respuesta única y exclusiva para este tipo de sinapsis. En esta imagen, nosotros apreciamos con más simplicidad lo que hemos explicado acá. Tenemos el glutamato y sus receptores, receptor del AMPA, que es ligando dependiente, permite la entrada de sodio, y este del NMDA, que tiene esta característica de tener un portero, que es el magnesio. Veamos qué nos dice ahora la leyenda. Los receptores de glutamato tienen la propiedad inusual, lo que hemos dicho, de conducir calcio, pero solo cuando el glutamato se fija a la membrana postsináptica, se despolariza lo suficiente para desplazar a estos iones magnesio. Muy bien. Entonces nosotros observamos acá que además, para producirse esto, y vamos a ver luego, la elevación de calcio activa dos proteinsinasas, vamos a ver posteriormente. Uno, la proteinsinasa C, y ya vamos a ver qué significan sinasas, y la proteinsinasa 2, que es muy específica, dependiente de calcio y calmodulina. Ambos van a actuar como segundos mensajeros. Esta proteinsinasa 2, dependiente de calcio y calmodulina, la vamos a conocer abreviada como CAMK2. Y la inhibición farmacológica de una u otra sinasa, sea de la proteinsinasa C o de la proteinsinasa 2, bloquea la inducción de esta potenciación a largo plazo. Bien, entonces estamos observando que para activar a estos receptores necesitamos un estímulo bastante fuerte. Pero nuevamente, les repito, la parte más sustancial está en el comportamiento de este receptor de NMDA, que además de poder transportar sodio, tiene la capacidad de transportar calcio. Muy bien. En esta figura nosotros podemos ver mucho más, todavía mucho mejor lo que hemos explicado.
el glutamato y sus dos receptores que van a activar la entrada de calcio, activa unas sinasas que permiten, por una parte, estas sinasas, potenciar las características de permeabilidad del receptor AMPA y permitir mayor ingreso de sodio fosforilando a este receptor, y por otra parte, esta entrada de calcio al activar sinasas permite mayor generación de proteínas del receptor de NMDA, de manera que nosotros podemos tener una mayor densidad de receptores en esta misma sinapsis. Eso es lo interesante de esto, y eso va a explicar el por qué tenemos la capacidad de memorizar. La fosforilación de estos receptores, aquí está, por las proteinsinasas, tanto la C o la CAMK2, proteinsinasa 2 vamos a poner, produce un cambio en la proteína que aumenta la conductancia iónica, y esta es la segunda parte, la inserción de receptores AMPA totalmente nuevos en la membrana postsináptica. Hemos logrado en consecuencia potenciar un receptor o un elemento postsináptico para una mejor respuesta ante el mismo neurotransmisor. Además, nos indica acá que pueden brotar nuevas espinas dendríticas, o sea, de aquí van a venir más dendritas, y forman nuevos contactos con sinapsis de estos axones. Y finalmente, esta germinación de sinapsis no solo aumenta la superficie, sino que también aumenta la probabilidad de que un potencial de acción que llegue acá desencadene la liberación presináptica de glutamato. Es como si fuera entonces un arco reflejo para permitir que esta neurona presináptica libere mucho más glutamato. Es complicado, ¿no es cierto? Pero se puede comprender. Sigamos. Hemos visto la potenciación a largo plazo. Y en la potenciación a largo plazo estamos mencionando la entrada de calcio, la activación del glutamato por sus dos receptores. Veamos ahora qué significa la depresión a largo plazo. Hemos visto la depresión a largo plazo en qué? En el cerebelo, ¿sí? Una depresión. Parece chino, chicos, compréndanme por favor. Espero, si no comprenden, me avisan, ¿eh? Bien. Si se dan cuenta, es la misma neurona CA1, y tenemos la misma aferencia, aferencia 1 y aferencia 2. Un ejemplo un poco similar al anterior. Y bien, se registra la respuesta de una neurona acá, de CA1, cuando se estimulan simultáneamente dos aferencias. Se induce la depresión a largo plazo en la aferencia 1 cuando se proporciona un estímulo tetánico de 1 Hz. En el otro era un estímulo tetánico mucho mayor, ¿no es verdad? Aquí es de 1 Hz. Esta estimulación tetánica de baja frecuencia sobre la aferencia 1, en este momento, proporciona una respuesta deprimida, vean, diferente a la anterior que era sobre la línea basal, y esta es específica de la aferencia 1, de manera que no existe variación en la respuesta en la aferencia 2. Aparentemente, el mismo estímulo sobre la misma neurona ha producido un fenómeno diferente. Teníamos una potenciación a largo plazo y ahora en la misma sinapsis tenemos una depresión a largo plazo. Significaría que en la primera estamos produciendo potenciales postsinápticos excitatorios que se transmitan a la siguiente neurona, y con la depresión a largo plazo estamos inhibiendo esta transmisión del potencial de acción. Bien, me interesó mucho y lo puse así. Veamos primero la depresión a largo plazo. Al igual que la potenciación, observen, se desencadena por la entrada postsináptico de calcio a través del receptor NMDA. Y la pregunta es esta, y la puse así: ¿cómo puede la misma señal, la entrada de calcio, a través del receptor NMDA del mismo, desencadenar las dos respuestas, depresión y potenciación?
Entonces, esta figura, esta gráfica, nos permite comprender que cuando la neurona postsináptica solo está despolarizada débilmente, el bloqueo parcial de los canales de receptor del NMDA del magnesio impide la entrada, salvo un goteo permanente leve de calcio a esta neurona. Entonces, decimos que esta depresión a largo plazo se produce cuando la entrada de calcio por este receptor NMDA es escaso, es limitado. Y al contrario, cuando la neurona postsináptica está muy despolarizada, el bloqueo de magnesio, se fue el magnesio, se desplaza totalmente y el calcio inunda la neurona postsináptica y tenemos entonces la potenciación a largo plazo. Una misma estructura, una misma sinapsis, dependiendo del tipo de estímulo que recibe, nos va a dar o una potenciación, un potencial postsináptico alto, o una depresión, una disminución de la generación del potencial postsináptico. Bien. En esta imagen, o esta figura, podemos nosotros resumir que la entrada de calcio a través, estamos simplificando, el receptor NMDA, viene el potencial de acción y permite la entrada de calcio a través de receptores NMDA. Veamos, cuando este estímulo, que hemos visto una tetanización de un hercio, es decir, a baja frecuencia, llega a esta sinapsis, entonces tenemos nosotros una concentración baja de calcio. Estamos figurando acá esta imagen. ¿Y cuál es la consecuencia? Que va a activar a una proteína fosfatasa. Al contrario, cuando la estimulación es de alta frecuencia, producimos una potenciación a largo plazo, la concentración de calcio es mayor a 5 milimoles, entonces nosotros activamos la proteína sinasa. La proteína ahora sináptica no fosforilada, es decir, si viene la fosfatasa, produce la depresión a largo plazo. Si al contrario, esta estimulación de alta frecuencia aumenta grandemente la concentración de calcio, entonces se generan proteínas sinasas y la proteína sinasa fosforilada produce potenciación a largo plazo. Una misma sinapsis, un mismo sistema tiene un comportamiento diferente dependiendo del tipo de estímulo que tiene. Si es suficientemente alta para despolarizar, nos genera proteínas sinasas y esta proteína sinasas fosforilada produce potenciación a largo plazo. Al contrario, la estimulación tetánica a baja frecuencia, donde tenemos poca entrada de calcio, estimula estas proteínas fosfatasas y no fosforilada produce la depresión a largo plazo. Hasta ahora uno dirá, ¿qué es esto? Es chino para mí. Estamos tratando de comprender cómo puedo yo almacenar una información. ¿Recuerdan en la anterior clase les dije? Es muy simple. El sistema visual viene por toda la vía, llega a la corteza visual y ¡blum! Desencadena una serie de potenciales de acción que se transforma y dependiendo de dónde va a ir, en imagen. Vaya. La motricidad de igual manera. Tiene un potencial de acción lo suficientemente alto en la unión neuromuscular para desencadenar una contracción muscular. Simple. Pero ¿cómo puedo guardar esta información que ustedes están ahora recolectando? Por una parte tengo ya una pequeña explicación, una potenciación a largo plazo, que puede durar algunos segundos o minutos. Muy bien, eso es lo que pasa cuando ustedes estudian. No tomaron atención. Esa potenciación no está durando mucho tiempo y se olvidaron la información. Pero hemos grabado durante cierto tiempo esa información. Bien, potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Vamos a volver a insistir en esto. Los receptores de AMPA de la membrana postsináptica son añadidos
y eliminados continuamente. Miren, esto es lo interesante, ¿ah? Estos receptores entonces son dinámicos, no están ahí eternamente. Miren, escuchen y lean, la mitad de los receptores sinápticos de AMPA son sustituidos cada 15 minutos. Entonces decimos, si estos son permanentemente cambiados, sin embargo, miren, a pesar de este notable de cambio, la transmisión sináptica permanecerá estable siempre que se añade un receptor cada vez que se elimine uno. O sea, voy a mantener mientras yo tenga siempre el mismo número de receptores. Pero añado que no es permanente, yo voy a ir cambiando. Estos dos, la potenciación y la depresión, alteran este equilibrio. Y la capacidad de la membrana está determinada por el tamaño de proteínas de hendidura. Bien, esta leyenda la vamos a ver ahora y simplemente tal vez me interesaría que guardemos esta información por ahora. Una proteína denominada PSD95 puede abarcar el conjunto de la membrana postsináptica. Aquí está en el cartón de hoy, vamos a ver. El aumento de la expresión de esta proteína, o sea, a mayor número de o a mayor proporción o concentración de esta proteína en el elemento postsináptico, aumenta la capacidad sináptica para los receptores de AMPA. Y además existen receptores muy específicos que son llamados GluR1. Bueno, esta leyenda la comprendemos mejor cuando vemos ahora esa imagen que nos ponía como cartones de huevo. Muy bonito, oigan, me gustó. Y veamos. Situación estable, esta es una parte, una porción del elemento postsináptico, donde tenemos esta extensión y este número de receptores. Y hemos visto, hemos escuchado que estos receptores permanentemente son cambiados. Entonces, en un momento estable, en un momento de reposo, tenemos esta dimensión y este número de receptores. Vemos que cada 15 minutos se van cambiando, es muy dinámico. Y veamos ahora qué pasa cuando se produce la potenciación a largo plazo. Para la potenciación a largo plazo, lo que se va a realizar es aumentar la extensión o la superficie de los receptores, o perdón, donde van a estar los receptores, que se llama esta proteína PSD95. En reposo tendríamos esta superficie para acoger 6 receptores. Cuando se produce la estimulación, inmediatamente se aumenta esta extensión, hemos aumentado el número de receptores para el AMPA y por lo tanto hemos producido una potenciación a largo plazo, hemos aumentado la capacidad de esta sinapsis y mientras se mantenga esta actividad nosotros vamos a tener el recambio pero en un número mayor, en una sinapsis más potenciada. La situación inversa, cuando se produce una depresión, ahora a largo plazo, se eliminan un número determinado, ahora de esta proteína PSD que tiene la capacidad de almacenar receptores y observamos cómo se ha disminuido y tenemos apenas esta cantidad y ahora tenemos una nueva situación estable donde hay la depresión a largo plazo. Una forma muy simple, un ejemplo muy bonito de comprender cómo yo puedo almacenar una información aumentando la superficie de los receptores para que yo tenga mayor número de receptores y tenga una potenciación a largo plazo y por otra parte tenemos nosotros acá una depresión a largo plazo donde el número de receptores es menor porque la extensión dada por esta proteína PSD95 se ha visto disminuida. Potenciación a largo plazo, depresión a largo plazo. Potenciación a largo plazo, mayor capacidad de respuesta y de almacenamiento, es decir, mayor tiempo de poder guardar esa información.
depresión a largo plazo, menor tiempo de guardar esa información. Más tiempo está activa una neurona, una sinapsis, más posibilidades de que esa información sea recolectada. ¿Bien? Experimentalmente, los investigadores entrenan ratitas para poder determinar que con un aprendizaje, al inicio, la rata tiene que ir acá, va buscando, nadando, hasta que encuentre el lugar donde va a estar segura. Después de un tiempo de hacer todo esta búsqueda del lugar, ha aprendido, y cuando la colocamos a la ratita, nada y llega rápidamente. Muy bien. Los investigadores lo que hicieron fue inyectar un bloqueante de esos receptores que hemos visto en el hipocampo de ratas que estaban siendo entrenadas en este laberinto acuático, y a diferencia de este resultado, estas ratas no lograban aprender las reglas del juego ni la localización de la plataforma para escapar. Simplemente bloquearon los receptores. Este hallazgo nos proporciona una prueba de que los procesos dependientes del NMDA desempeñan un papel importante en la memoria. Han bloqueado los receptores del NMDA en una rata que ya había aprendido cómo llegar, y después que la vuelven a poner una vez que han bloqueado estos receptores, la rata no consigue llegar, perdió la información. Bien, entonces estamos viendo de que efectivamente estos receptores NMDA que están en el hipocampo son la base bioquímica molecular importante para el aprendizaje. Sigamos. Base molecular de la memoria a largo plazo. Estamos viendo cómo poco a poco nos acercamos a cómo guardamos nuestra información. Entonces, cuando me dan un número de teléfono y guardo unos segundos, he hecho una potenciación a largo plazo, pero al no haber un reforzamiento, se me perdió esa información. Porque tiene que mantenerse para poder seguir con esta potenciación. Si desapareció el estímulo, voy a perder esa información. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la base molecular de la memoria a largo plazo, nosotros podemos mencionar que si añadimos grupos fosfato a una proteína, se puede cambiar la eficacia y formar un recuerdo. Pero, aquí viene la clave, solo mientras los grupos fosfato permanecen fijados a esa proteína. Y se acuerdan ustedes que hay un recambio permanente, ¿no es cierto? La fosforilación entonces es un mecanismo de la memoria a largo plazo. Sin embargo, tenemos algunos problemas. Esta fosforilación que tenemos acá no es permanente. Sí, con el tiempo los grupos fosfatos son eliminados, por lo tanto se borraría el recuerdo. Sí, porque es dinámico, ¿no es cierto? Es dinámico. Las propias moléculas proteicas no son permanentes. La mayor parte, y esto es interesante también, de las proteínas del cerebro tiene una longevidad, o sea, una vida media inferior a 2 semanas, y sufren un proceso continuo de reposición. Era interesante comprender que ya habíamos encontrado una pauta de cómo guardamos la información. Sin embargo, a este proceso tan simple como es el de fosforilar, nos salen con un problema, que la mayor parte del cerebro de estas proteínas no son permanentes. Bien, entonces salen algunas hipótesis, y esta hipótesis significa que la fosforilación de proteínas sinápticas y la memoria pueden ser mantenidas, ojo, si se lograra que estas sinasas, las proteínas sinasas,
que fosforilan a los grupos fosfato estuvieran activas todo el tiempo. Sí, sería interesante. Estas sinasas están reguladas muy estrechamente y solo están activas si existe un segundo mensajero, que es el calcio y la proteína sinasa 2. Pero, ¿y si el aprendizaje modificaba esta sinapsis de forma que ya no necesita un segundo mensajero? Entonces estas podrían estar fosforiladas todo el tiempo. Y entonces se da una posibilidad de que algunas sinasas se pueden independizar de sus segundos mensajeros. O sea que estarían activas y no necesitan que el segundo mensajero las mantenga ahí, en esas, para mantener el número determinado de elementos postsinápticos de receptores. Entonces, esta proteína sinasa se podría dar, esta que se ha escapado, en el hipocampo. Muy bien, sigamos, espero que estén comprendiendo. Espero que estén comprendiendo porque es importantísimo. Estamos viendo cómo, sí, hemos logrado explicar en la aplicia cómo ese reflejo condicionado logra que haya una respuesta ante un estímulo que ya el condicionado y el no condicionado, ¿no es verdad? Bien. Entonces estudiemos a esta proteína, la proteína sinasa 2, calcio-calmodulina dependiente, para la inducción de la proteína sinasa, de la potenciación a largo plazo en CA1, es decir, en esa parte del hipocampo, se necesita la entrada de calcio, como hemos visto, en la célula postsináptica y la activación de esta proteína sinasa. La proteína sinasa fosforila, ¿no es cierto? Y estos han permitido demostrar que esta proteína permanece activa mucho tiempo después del que el calcio intracelular ha vuelto a descender a un nivel bajo. Ajá, ya nos añaden un hallazgo nuevo. Veamos ahora acá. Esta proteína sinasa la podemos asimilar con este ejemplo como si fuera una navaja. ¿Y qué nos dice? Que consta de 2 subunidades dispuestas en forma de roseta. Cada subunidad cataliza la fosforilación de proteínas en respuesta a una elevación de calcio-calmodulina. Calcio-calmodulina es el segundo mensajero. Bien, y vayamos de una vez acá. Una parte, la región catalítica, realiza la reacción de fosforilación y la otra parte es la reguladora. Cuando ambas están unidas, entonces está en reposo. Cuando no existe un segundo mensajero adecuado, la navaja está cerrada aquí. Y la región catalítica está cubierta por esta región reguladora, lo que se mantiene inactiva a la enzima. Bien. La acción normal del segundo mensajero, calcio-calmodulina, es forzar esta apertura, pero solo mientras exista un segundo mensajero. Cuando este es eliminado, la molécula se cierra otra vuelta y la sinasa regresa a su estado inactivo. Sin embargo, cuando se da la potenciación a largo plazo, parecería que estas subunidades de calcio-calmodulina no pueden cerrarse completamente y esta región catalítica está expuesta y sigue fosforilando. Es una salida. ¿Qué nos dice entonces en resumen? Que para poder mantenerse activa deberíamos tener la posibilidad de permanecer fosforilando a estas proteínas. La respuesta todavía no la tenemos totalmente. Y sigamos. Entonces, vemos aquí, en esta imagen está todo lo que hemos ido viendo, ¿no es verdad? Los 2 receptores, el segundo mensajero calcio-calmodulina, que van a activar a las proteínas sinasas para fosforilar a las proteínas. Y aquí viene algo interesante ahora, que vamos a ir hacia esta otra parte, que es la parte nuclear. Bien, la respuesta es que esta proteína sinasa tendría la capacidad de autofosforilarse. Ah, qué interesante. Ya no necesitaría entonces
un segundo mensajero. Y en consecuencia es que esta bisagra se mantendría abierta. Bien, una salida. Y como habíamos expuesto en una lámina anterior, la posibilidad de que estas sinasas se independicen. Y efectivamente entonces se vio de que esta puede tener esta capacidad de autofosforilarse. Si la activación inicial por el calcio hacia la calcio-calmodulina es lo suficientemente intensa, la autofosforilización entonces se producirá a una mayor velocidad y la desfosforilación y la molécula se volverá activa. Muy bien. Y la actividad persistente de esta calcio-calmodulina podría contribuir a la PLP, es decir, a la potenciación a largo plazo. Ya estamos encontrando una salida para tener una memoria a largo plazo, ¿no es cierto? A corto plazo es bien simple, ingresa el sodio, aumenta la sinapsis, no hay más información, ese número de receptores disminuye y se evaporó mi memoria. Pero para mantener esa información que llegó, estoy necesitando de otros mecanismos, como es el que permanentemente esté fosforilando a estos receptores, y hemos encontrado una vía de escape, la autofosforilación. Bien. Experimentalmente, ¿qué hicieron? Experimentalmente, miren, ya hace tanto tiempo que inyectando inhibidores de la síntesis de proteína en los cerebros de animales de experimentación, ojo, cuando se enseña a estos a realizar una tarea, vamos a ver, y vieron que, escuche, primeramente, vamos a ver qué pasaría nosotros si inyectamos inhibidores de proteínas en los cerebros de experimentación. Si esta inyección se inhibe la síntesis de proteínas en el momento del entrenamiento, cuando están entrenándose, pueden aprender con normalidad, pero no pueden recordar. Aprende, ¿recuerdan el caso HM? Sí, el caso HM, que puede aprender un momento, 15 a 20 segundos, y se olvidó. O el caso de 7S, ¿no es cierto? Está aprendiendo 7 segundos y luego se olvidó. Entonces, de igual manera, cuando se inyectan inhibidores de estas proteínas sinasas en el momento del entrenamiento, los animales aprenden 7 segundos, 12 segundos, pero no van a recordar. Hemos inhibido a estas proteínas que mantienen la fosforilación. También se observó un déficit de la memoria a largo plazo si se inyectan los inhibidores poco después del entrenamiento. O sea, durante el entrenamiento, luego han recibido el entrenamiento, han aprendido y les damos estos inhibidores, perdieron lo que habían almacenado. No pueden ya recordar. Bien, esto entonces indica que existe una necesidad de sintetizar nuevas proteínas durante el periodo de consolidación de la memoria, cuando los recuerdos inmediatos convierten los recuerdos a largo plazo. Fosforilamos memoria a corto plazo y luego debemos mantener estas proteínas para memoria a largo plazo. Pero igual sigue habiendo ese déficit. Entonces nosotros ahora acudimos a una nueva parte, que es la parte más interesante. Y vamos a ver que a nivel genético, lo primero entonces, el primer paso de la síntesis proteica, indudablemente, es generar un RNA mensajero, ¿no es cierto? Si no hay RNA mensajero, no puedo transcribir proteínas. Bien, este proceso, vayan viendo mientras leo, por favor vean estas imágenes. Este proceso de expresión génica está regulado por factores de transcripción a nivel nuclear. Aquí. Uno de estos factores de transcripción se denomina proteína de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico.
proteína, aquí está, de unión a elementos desexpuesta al MP cíclico y abreviado como CREB. CREB por su, como iniciales del inglés. Esta proteína de unión a elementos desexpuesta al MP cíclico se une a segmentos específicos del ADN. Aquí tenemos el ADN, denominados elementos desexpuesta a la MP cíclico. CREB. Elementos, o sea, nuevamente, la proteína de unión desexpuesta al MP cíclico, CREB, se va a unir a elementos desexpuesta al MP cíclico, CREB. Y va a regular la expresión de genes vecinos. Bien, como pueden observar, hay dos tipos de CREB, CREB1 y CREB2. El CREB2 normalmente está unido al CREB, que reprime la expresión génica, o sea que está frenando que exista la transcripción. Cuando CREB1 ahora se une, es decir, desplaza a CREB2, activa la transcripción, aunque solo cuando está fosforilada por la proteincinasa A. O sea, necesita de una proteincinasa para poder unirse el CREB1 al CREB y desplazar y permitir la transcripción. Y finalmente, acá viene la parte última, la expresión génica regulada por CREB es esencial para la consolidación de la memoria. Esta sería la base fundamental para la memoria a largo plazo. Transformaciones bioquímicas moleculares momentáneas hasta que llegamos nosotros al establecimiento de una modificación génica a nivel del núcleo para tener la consolidación de la memoria. Y entonces, en resumen, que hemos aprendido, jóvenes, hemos aprendido que el aprendizaje y la memoria se pueden producir en las sinapsis. Segundo, independiente de la especie, de la localización cerebral y el tipo de memoria, muchos de los mecanismos subyacentes son universales. ¿Sí? En cualquier lugar del cerebro se va a producir esto. Los acontecimientos se presentan, en primer lugar, hemos observado, como cambios de la actividad eléctrica del cerebro. Segundo, moléculas de segundos mensajeros, ¿sí? Y después modificaciones de proteínas sinápticas existentes. Es todo un proceso, memoria inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Estos cambios temporales se convierten en permanentes mediante la alteración de la estructura de la sinapsis. Mayor número de dendritas, mayor número de elementos, mayor número de receptores, y en muchas formas de memoria supone la síntesis de nuevas proteínas y el ensamblaje de nuevos microcircuitos. De todo ello, la clave es la participación del calcio. Hemos visto que todo nace ahí, ¿no es cierto? La entrada masiva de calcio, potenciación a largo plazo. La entrada lenta, poca de calcio, depresión a largo plazo. Y no solo es necesario para la secreción de neurotransmisores, sino que interviene en toda forma de plasticidad sináptica. El calcio representa nuestra clave, porque además de ser un ion transportador de carga, hemos observado, y un potente segundo mensajero juntamente con la calmodulina, calcio-calmodulina, tiene la capacidad característica para acoplar directamente la actividad eléctrica a largo plazo, cambios cerebrales a largo plazo. Bien, ¿qué van a utilizar de hoy en adelante ustedes? Calcio, pero no se coman calcio. Van a utilizar el calcio, tienen que utilizar ¿qué? Sinapsis. Y es interesante, cuando hablamos de plasticidad cerebral,
esta es otra clase muy bonita que no nos va a alcanzar el tiempo. En este momento, todos ustedes, en diferentes áreas visuales, auditivas, de lenguaje, han elaborado nuevas arborizaciones dendríticas. En sus áreas visuales, motrices, de lenguaje, han elaborado, y muchos de ustedes han dirigido toda esa información hacia el hipocampo, han generado las potenciaciones a largo plazo, están almacenando la información, están transformando génicamente esos aspectos, y si tienen la capacidad de producir el cambio genético, probablemente esta imagen, que es mía y les está mirando así, las recuerden por siempre. Pero se han distraído si no han sido capaces de hacer todo este proceso. Entonces, al salir de la clase, se habrá evaporado por siempre. ¿Cuál de ellas les interesa a ustedes? La primera, ¿no es cierto? Pero es todo un proceso, es interesante cómo, y les vuelvo a repetir, en este momento, toda su corteza cerebral, el hipocampo, la parte visual, la parte auditiva, todo ello está generando, porque cada 15 minutos se va generando, ¿no es cierto? Pero es inmediata la generación de nuevas proteínas. Inmediatamente ya el glutamato en su corteza ha elaborado nuevas arborizaciones, y si no se mantiene esa información, es decir, si no se replica, se descompone, vuelve a su línea basal y se olvida. No hagan eso en sus estudios. En sus estudios generen esa arborización, mantengan con repetición, 1, 2 veces, hasta que produzcan el cambio génico, hasta que el CREB1 vaya y transforme en memoria a largo plazo. Bien, chicos, entonces hemos concluido memoria. Mañana entramos a otro capítulo. Nos vemos mañana.